registra la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, y voy a leer los textos a partir del versículo 41. Dice aquí, los padres de Jesús iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando él tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a su costumbre de las fiestas. Acabada la fiesta, mientras sus padres volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran Jesús y su madre. Sí, perdón, sin que lo supiera José y su madre. Quiere decir que aquí en la palabra se presenta que la última vez que se registra de la niñez de Jesús, un evento, fue en el momento en que él tenía 12 años. Se quedó en el templo. Me imagino que la mayoría de ustedes que escuchan esta presentación que estoy haciendo, pues conocen esta historia. Y si no, pues aquí la pueden leer en este capítulo de Lucas que hemos mencionado. Pero lo mencionamos aquí porque desde este momento Jesús no hay registro bíblico de qué cosa él hizo. No se señala nada. Él estaba con sus padres en ese tiempo, según parece por el relato bíblico, José murió, Jesús aprendió el oficio de constructor en la carpintería, fue un constructor, pues Jesús estaba en su casa y no había nada externo que en él se pudiera ver para pensar que iba a destacarse en la obra que él hizo después cuando comienza su ministerio. Por eso las personas lo conocían. Por eso los que le conocían, cuando Jesús se presenta como el Mesías, no entendían. Ellos esperaban otra cosa. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la Biblia registra a la hora o a la edad que un israelita consideraba una persona mayor de edad que comenzaba con las labores de su vida en el trabajo que él fuera a hacer. Y yo voy a compartir algunos textos bíblicos que nos ayudan con esto. Voy a señalar en Segunda de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Dice, David tenía 30 años cuando empezó a reinar sobre Israel y reinó 40 años. ¿Qué edad tenía David? 30 años. Ahora voy a leer otro texto que está en Números, capítulo 8, capítulo 8, y voy a comenzar con el versículo 23. El Señor dijo a Moisés, esta ley se aplicará a los levitas de 25 años arriba. Entrarán a ejercer, entrarán a ejercer su oficio en la tienda de reunión. A los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más servirán. ¿De qué levitas se estaba hablando esto aquí? Se está hablando de unos levitas que ellos comenzaban en su, en su labor
a los 25 años, pero estudiando lo que sigue hablando acerca de esto, ellos comenzaban a practicarse en la labor que ellos iban a hacer hasta que llegara a la edad de comenzar su trabajo. Dice en el número 4, versículos 1 y 2, dijo el Señor a Moisés y Aarón, cuenta a los hijos de Coat de entre los levitas por su familia y sus casas paternas, de edad de 30 a 50 años, todos los que entran a servir en el templo de reunión. Y comienza a explicar cuál era la labor de estos levitas. Hay muchos más textos eh, en la Biblia que señala que para los israelitas la edad de 30 años era el momento de comenzar la tarea, el trabajo a lo cual ellos iban a dedicar su vida. Aclarando este aspecto y viendo la declaración que Lucas hace de la edad de Jesús cuando en el año 27 es bautizado, Jesús había cumplido los 30 años. De esa manera, de acuerdo a la forma de actuar y de ser, la costumbre, lo que Dios había señalado, Jesús comienza su ministerio en el momento correcto en que Él debe comenzarlo. Y el ministerio de Jesús comienza cuando Él tiene 30 años, un poquito más, porque ya lo había cumplido, pero eso estaba datado en el año 27. Quedaba datado lo del año 27 para que estuviera en armonía con la profecía de los 2300 años. Pero con respecto a la obra que Jesús vino a hacer a este mundo, con respecto al ministerio público de Jesús, cuando Él comienza su actividad como el Hijo de Dios, su actividad del Mesías, fue cuando Él cumplió los 30 años, en armonía con lo que la palabra de Dios señala. Mencioné en un tema anterior acerca de esto mismo, que cuando Jesús nació, Él nació en el momento exacto, en el momento que estaba señalado en que Él iba a nacer. Y en Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús nació. O sea, la obra de Dios en favor de la redención del ser humano tiene un cómputo que no es el cómputo, no es el calendario que tiene que ver con la costumbre de un pueblo. No tampoco está medido por un calendario que hizo algún astrónomo. No tiene que ver el calendario que tiene Dios del plan de la redención, no tiene que ver ni con el calendario israelita, babilónico, el calendario de Julián o Julio César, no tiene que ver con el calendario gregoriano. El calendario de Dios es otro y es un calendario fijo. Cuando se dice llegado el cumplimiento del tiempo, tenía que ver con la fecha en que Jesús iba a nacer, pero no en armonía en este caso con las mediduras o las formas de medir los tiempos de los seres humanos, sino de acuerdo con el calendario de Dios. Llegó el momento y Jesús nació.
Llegó el momento y Jesús fue bautizado. Pero cuando Jesús fue bautizado, en el año 27, Jesús tenía poco más de 30 años. De esa manera, Dios tiene un calendario. Y el calendario que Dios tiene para la raza humana está registrado en la Biblia, la cronología del plan de la redención registrado en la Biblia. Una parte se debe saber y está de acuerdo a la forma de medir los tiempos los seres humanos en estos tiempos. Son las profecías. Aquí estamos hablando de una profecía de los 70 años que comenzó en el año 547, que en el año 27, de acuerdo con esa profecía o con ese calendario, Jesús fue bautizado. Pero en cuanto al calendario de Dios, de qué cosas van a pasar en la tierra, de acuerdo a lo que Dios tiene establecido, están registradas en las profecías bíblicas, pero hay cosas que no están reveladas a los seres humanos. Por ejemplo, Jesús habló cuando le preguntaron sus seguidores, o algunos de sus seguidores, le preguntaron que qué señales habría de su venida y del fin del mundo. Jesús les dio señales. Las señales que les dio fue las que están escritas en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, donde habla de enfermedades, de guerras, de luchas entre los seres humanos, de pestes que iban a existir, guerras de nación con otra nación. Pero cuando Jesús comienza a responder la pregunta, Él dijo como señal de su venida, Él dijo, cuídense que nadie les engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo. Dijo también que vendrían falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, maestros falsos. Dice que tratarían de engañar si fuera posible a los escogidos. Jesús dio como señal de que su venida estaba próxima estas cosas que iban a suceder. Cuando en la profecía bíblica Dios da los periodos en los cuales la iglesia cristiana iba a estar en la tierra, desde la primera iglesia o el periodo de la iglesia de Éfeso al último, que es el periodo de la iglesia de la Odisea, pone las características de la iglesia de la Odisea de una forma donde se puede notar bien que es el tiempo de la Odisea. Por ejemplo, un periodo de tiempo donde la iglesia cristiana cree que lo sabe todo, que es rica porque tiene todas las cosas, todas las bendiciones, que tiene todo. Sin embargo, esa iglesia está ciega, pobre, desnuda, no tiene lo que piensa que tiene, cumpliendo así cómo sería el último periodo de la historia de la iglesia cristiana. Voy a ponerles esto lo voy a decir como algo para llamar la atención. Voy a usar la palabra algo para llamar la atención y que tiene que ver con nuestro tiempo. Cristo enseñó que sus hijos en la tierra íbamos a sufrir persecuciones. Cristo enseñó que sus hijos en esta tierra, además de persecuciones, nos iban a matar. Muchos serían mártires. Enseñó a través de la historia bíblica que los hijos de Dios padecen enfermedades y que mueren por causa de enfermedades. Por ejemplo, el apóstol Pablo eh, oró a Dios porque tenía un problema, parece que en la vista,
Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo siguió padeciendo su problema. Y Dios no lo curó. Sin embargo, Dios curó a otros a través del mismo apóstol Pablo o de Lucas, su compañero que era médico. Y también Dios lo usaba en la sanidad. Pero actualmente nosotros encontramos en nuestra época, los correos electrónicos, mensajes que se mandan, oraciones pidiendo a Dios que este día sea maravilloso, eh, diciendo que Dios la prueba para fortalecernos, pero que cuando pasamos una prueba ya estamos ahí. O sea, que están señalando como que al cristiano no le pasa nada, porque tiene la protección de Dios, es muro, y es verdad que Dios es un muro, pero también es verdad que los hijos de Dios, de los seres humanos, hijos de Dios, somos seres humanos, igual que otros, que nos enfermamos, que envejecemos, que morimos, que podemos morir como mártires, como han muerto muchísimos. No quiere decir que Dios siempre nos va a librar de la enfermedad o nos va a librar del problema que sea o que nos va a librar de la muerte, porque todos tenemos una finalidad. Pero aparte de eso, en nuestro tiempo se ve el cumplimiento exacto de la palabra de Jesús, que la palabra de Jesús dice que vendrían falsos enseñando mentiras, enseñando falsedades para engañar a los hijos de Dios. Y ahora usted ve en el cristianismo, hay una confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero aún el diablo levanta también, como la Biblia lo enseña. El diablo también levanta iglesias que se llaman cristianas. Y dentro de todas las iglesias cristianas, el diablo levanta cizaña, que no es trigo puro, no son hijos de Dios, pero que son cizañas para estorbar. Se ve en cualquier iglesia un adormecimiento y una falta de espiritualidad, de obedecer la palabra de Dios, de doctrinas falsas. Yo solamente voy a mencionar aquí, aunque ya me he hablado de esto y he puesto lo que la Biblia dice, yo lo que encuentro que la Biblia dice, pero por ejemplo hay personas hablando que el Espíritu Santo no es una persona, hay personas hablando acerca de la naturaleza de Cristo, que si era antes de Adán o después de Adán su naturaleza humana. Hay personas hablando que no hay que leer tanta Biblia, sino hablar del amor de Dios, que no hay que hablar de doctrina, y así se crea confusión. Esto se ve que está cumpliéndose y nos señala también en las profecías de leyes dominicales y cosas que se levantan para decirnos que Cristo viene, pero también Dios dijo con respecto a la cronología y al tiempo que la última profecía de tiempo que la Biblia tiene está expuesta en la profecía de los 2300 días que termina en 1844. De ahí para adelante no hay más tiempo profético. Ya lo hemos señalado y lo estoy repitiendo ahora en este análisis que estamos haciendo. Pero Dios dijo una cosa: el día y la hora de la venida de Dios no lo sabe nadie, solo lo sabe Dios. Y cuando el pueblo de Dios ha tenido eh, la comezón de saber que si Cristo viene ya, y si llegó el momento, y si es ahora, o cuándo va a ser, en la misma palabra de Dios enseña que en cuanto a los tiempos y sazones de Dios, no es para nosotros. No es para nosotros estar inquiriendo la fecha en que Jesús va a venir o cuando la gracia de Dios se va a cerrar. De hecho, la gracia de Dios se va a cerrar y Cristo va a venir cada vez que uno de nosotros muere. Cada vez que un hijo de Dios muere, su gracia terminó. Quedó sellado para vida o para muerte. Cristo en cierto sentido vino
porque ya esa persona va a estar muerta, inconsciente hasta el momento en que Cristo venga. La Biblia establece doctrinas que tienen que ver con respecto a la resurrección, pero no se puede poner fecha fija porque no está de acuerdo con la voluntad de Dios, pero se levanta de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la manera en que Dios hacía con el pueblo de Israel. Jesús, a quien se le llama Cristo porque fue ungido, porque fue bautizado, Jesús, eh, él como Dios se levanta como Dios en la tierra, pero como un hombre, no en la, para no confunda lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que Jesús como Dios obró, porque el plan de la redención, aunque Jesús era Dios, como hombre comienza su ministerio. Como Dios demuestra quién es Dios en su vida, en su carácter. El ser humano podía saber quién era Dios. Así Jesús reflejaba a Dios. Como hombre, Jesús dependía de Dios en su lucha contra el pecado, pero a los 30 años comienza su ministerio, tal y cual la profecía estaba señalándolo. O sea, Dios pone en las 70 semanas, en esta fecha del bautismo de Jesús y en la edad que tenía Jesús, Dios tiene una lección. Los tiempos de Dios los respeta, Dios los señala y de acuerdo a lo que la Biblia dice, así Dios obró en la salvación de nosotros los seres humanos. Por lo tanto, termino este tema diciendo lo siguiente. En lo que estamos analizando con respecto a los tiempos, y a la palabra tiempo, y la profecía de las 70 semanas, nosotros encontramos este principio. El principio de la profecía de los 70 años, igual que la profecía de los 2300 años, igual que cualquier otra profecía, es un año está representado por un día. O sea, cada día significa un año. En los 70 semanas son 490 días, que significa 490 años. No podemos nosotros tomar parte de la profecía y decir, aquí es un día literal, porque eso no tiene armonía con lo que Dios ha señalado en esta profecía y se pone la base para cualquier otra profecía que se vaya a estudiar. Vamos a terminar este tema aquí y vamos a continuar de aquí en adelante, partiendo desde aquí mismo, en nuestro estudio en el próximo tema. Te pido una vez más, comparte este tema y nos encontramos en nuestra próxima grabación.